Doctora Marta Lucía Ramírez, en Bogotá, a partir del momento de solicitud de cada procesado condenado para acogerse a esta amnistía, pues el juez tiene 10 días para resolverla. Yo le pregunto a usted, ¿esto sí es posible? Es decir, ¿el aparato judicial está listo para esta tarea? Yo creo que no, y además es que acá realmente resulta muy difícil que se vayan a cumplir esos términos cuando todavía no está organizada la Jurisdicción Especial para la Paz. Y volviendo a su pregunta anterior al doctor Vivanco, yo sí creo que este decreto 277 está hecho mucho más a la medida del afán que tienen de darle tranquilidad a los de las FARC que a la medida de garantizar una verdadera justicia, porque es que el decreto hubiera podido perfectamente definir de manera general unos criterios sobre cómo se van a tramitar realmente estas amnistías de iure, cómo obviamente los fiscales procederán entonces, sobre todo cuando hay realmente esas dos situaciones que son diferentes. Una, que son aquellos casos en que se están investigando, pero ya las personas están detenidas y llevan detenidas 5 años o un poco menos, y otra que son aquellos casos donde ya están condenadas. El decreto entra a regular de una manera detallada, precisa, pero haciendo referencia explícita sobre todo a la situación de las FARC. Y yo tengo la impresión, el doctor Penagos decía al comienzo, que es que esto tiene que tener realmente una seguridad política, una seguridad jurídica, y a mí me da la impresión que con el afán de querer darle tanta seguridad a los de las FARC se les olvidó algo fundamental: la legitimidad. Es que solamente la legitimidad, es decir, el respaldo popular, el respaldo del pueblo colombiano a este acuerdo, un acuerdo que de verdad tuviera unos mejores estándares de justicia, eso sería lo único que le podría dar tranquilidad sobre la sostenibilidad en el tiempo, sobre la duración en el tiempo. Y creo que tanto los de las FARC como todos los militares y por supuesto las víctimas, primero que todo, necesitan tener la claridad de que realmente las reglas que se acordaron vayan a tener una estabilidad. Ahora, yo en el caso de los militares sí les tengo que decir, me parece absolutamente lamentable que no note uno de parte del gobierno el mismo afán en definir las condiciones para los militares que el afán que resulta evidente en definirle las condiciones y la libertad inmediata y obviamente irreversible para los miembros de las FARC. Porque sí creo que, exceptuados aquellos casos en donde se compruebe que hubo homicidio en persona protegida, que hubo los famosos falsos positivos, los casos en que esto aparezca comprobado tienen que tener sanciones drásticas. Pero es que hay un montonón de casos en donde las investigaciones se congelaron hace 3 años con el pretexto de que el acuerdo con las FARC les iba a definir a ellos su situación jurídica, y eso no ha pasado. Y ellos mientras tanto siguen detenidos. Y este decreto 277 dice que hay que proceder de inmediato a la libertad condicional de los miembros de las FARC detenidos, pero ¿por qué no se procede también a la libertad condicional de los miembros de las fuerzas militares que están detenidos y con procesos que están apenas avanzando y a un paso bastante lento durante estos últimos años? Sí, gracias, doctora Marta Lucía. Doctor Penagos, ¿cree usted, como dice la doctora Marta Lucía Ramírez, que hubo mucho afán para darle seguridad jurídica a las FARC, descuidando otros aspectos? Yo no creo, por varias razones. La primera, porque recordemos que el acuerdo final se firmó ya hace algunos meses y que las conductas que se investigarán con ocasión de ese acuerdo final son las cometidas con anterioridad al 1 de diciembre del año pasado, que tengan una condición, es decir, que sean conductas que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado. Lo segundo, estamos ya en el proceso de implementación de los acuerdos. Recuerde usted que en el año siguiente, y eso lo ha mostrado muchos de los procesos de paz que se han firmado en el mundo, el año siguiente a la firma de un acuerdo de paz es un año muy complejo, donde en muchas ocasiones se frustran el cumplimiento de esos acuerdos precisamente por las dificultades de implementación. Aquí hay que avanzar con rapidez para en los primeros 6 meses, máximo en un año, proceder a la implementación. Además de eso, ya se aprobó la ley de amnistía. Pues aprobada esa ley de amnistía no queda otro camino que proceder a reglamentarla para mirar cuáles son los destinatarios de esa ley de amnistía, y es lo que se hizo con el decreto de hace unas semanas. Pero mire, también en el Congreso
viene avanzando el acto legislativo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese acto legislativo, una vez aprobado en las próximas semanas, va a implementar esa Jurisdicción Especial para la Paz y va a permitir, de alguna manera, que muchos de estos procesados, de estos sindicados por delitos diferentes a los políticos, lleguen a esa jurisdicción para que sigan siendo investigados o para que se les revise su pena. Así que aquí lo que no se está corriendo, lo que está es cumpliéndose los plazos de implementación de los acuerdos tal y como se definieron o se acordaron en el acuerdo final suscrito en diciembre. Vamos a ampliar ese tema más adelante, doctor Penagos. Vuelvo a Washington con el doctor Vivanco para preguntarle, le voy a hacer el doctor Vivanco la misma pregunta que le estamos haciendo a nuestros televidentes. ¿Usted cree que el gobierno ha atendido los reparos y los llamados de atención frente a la Justicia Especial para la Paz? No lo sé, yo creo que, a ver, no lo veo muy convencido. Si me obliga a darle una respuesta, yo le diría que el gobierno no ha intentado realmente con la fuerza suficiente hacerle ajustes, hacer las reformas que requiere este acuerdo, especialmente el acuerdo de justicia. Sin embargo, creo que el problema mayor en algunos de estos temas lo ha colocado las Fuerzas Armadas, el alto mando, como también el grupo de oficiales retirados. Son ellos los que han armado toda una campaña de desinformación para intentar dejar por fuera del acuerdo el principio básico de responsabilidad de mando. Recuerde usted que pocas horas antes de la firma del acuerdo, el gobierno de Colombia terminó cediendo ante la presión de los militares y modificó unilateralmente el concepto de responsabilidad de mando, de tal modo que para los FARC se aplica un concepto distinto que para los militares. Y las FARC emitieron un comunicado público en el cual hacían alusión a la necesidad de respetar estándares internacionales. En las últimas negociaciones en La Habana incluso se llegó a incorporar un artículo preciso de la Corte Penal Internacional para garantizar que los superiores jerárquicos, ya sea comandantes de la FARC o comandantes de las brigadas militares, respondieran por los delitos, por las atrocidades cometidas por sus subalternos. En el caso de la FARC hay una definición que se acerca más a los estándares internacionales. En el caso de los militares, en cambio, esa definición ha motivado incluso reparos públicos de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Creo que allí hay un riesgo muy serio de actuación de la Corte Penal Internacional porque el concepto que se está impulsando por parte de los militares y de los miembros del Congreso hoy día se aparta significativamente del estándar internacional en materia de responsabilidad del mando. Creo que el gobierno debería tener una actitud bastante más consistente y garantizar que cualquiera sean los estándares que en definitiva se implementen sean consistentes con derecho colombiano y en particular con las normas internacionales que jurídicamente obligan a Colombia. Pues señor Vivanco, gracias por acompañarnos en la noche. Muy amable. Al contrario, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Sabemos que tiene unos compromisos, pues feliz noche en Washington. Volveremos más adelante a estar con usted aquí en el programa La Noche. Doctora Marta Lucía Ramírez en Bogotá, mire, el caso que le voy a plantear casi que le puedo decir que tenga la seguridad de que va a ocurrir. Hablemos de un preso de las FARC condenado por delitos de lesa humanidad que lleve menos de 5 años preso. No podría ser amnistiado, pero sí trasladado a una zona veredal. Zona veredal que, entre otras cosas, según el cronograma, iría hasta el 31 de mayo. Ese condenado queda a merced de la Jurisdicción Especial para la Paz en libertad condicional. ¿A usted no le da la impresión de que está camuflada la figura del indulto? Pues yo realmente creo que de verdad en este acuerdo, como en la ley 1820 y este decreto 277, lo que se ha hecho es un esfuerzo enorme para cumplirle a las FARC la condición que le puso el gobierno, y es que ellos no tendrían un solo día de cárcel, de tal manera que ya aquellos que están detenidos y que están condenados por crímenes
de lesa humanidad y seguramente tienen condenas de 30, 40 años, pues saben que a ellos esto se les redujo porque al final del día ninguno va a pasar ese tiempo en la cárcel, sino máximo pues esos 5 años. No es un indulto en estricto sentido, pero realmente sí es una reducción considerable de la pena. Ahora, yo le digo una cosa, si ese fuera el costo del acuerdo, pero por otro lado, el país tuviera la certeza de que va a haber condenas efectivas para los casos nuevos que se juzguen, bueno, uno diría, no importa, ahí hay que entender que algo hay que ceder siempre y cuando algo importante vayamos a obtener. Pero yo le pondría a usted el caso de todos los comandantes de las FARC, de Márquez, Timochenko, Romaña, el que ahora nadie habla, yo no sé por qué ahora que no se volvió a hablar casi de Romaña, alias el Paisa, responsable del Nogal. Todos esos señores tienen condenas ya efectivas que suman eso, muchísimo más de los 40 años. Si ellos tuvieran realmente un solo día de reclusión, si se hubiera aceptado, por ejemplo, nuestra propuesta de las colonias penales agrícolas con una reclusión efectiva y demás, yo creería que el país entero habría sentido que su demanda de justicia quedó satisfecha y que allí realmente hay un balance que de alguna manera da la tranquilidad que sí estamos avanzando por un camino seguro hacia la paz. Pero creo que esa hipótesis que usted plantea con seguridad, eso no es una hipótesis, eso es una certeza. Pero repito, es muy grave que tenemos militares y policías que están detenidos hace 4 años y medio, 5 años, sin que estén condenados todavía. A ellos se les va a seguir demorando porque esto ha sido una demora tortuosa, cruel para con nuestros militares y policías, cruel para con sus familias. Se les va a seguir demorando el proceso, 1 año más, 3 años más, mientras se presentan a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por Dios, por eso es que es urgente que a ellos también se les resuelva cuanto antes esa libertad condicional y tienen que seguirse presentando para que sus procesos fluyan y para que se presenten a la Jurisdicción Especial para la Paz en el momento en que esa jurisdicción esté organizada. Bien, pues tengo que hacer una pausa para comerciales. Cuando volvamos vamos a entrar directamente hablando con el doctor Hernán Penagos para ampliar este tema. Invitamos a nuestros televidentes a participar en el tema de hoy en la noche. ¿Usted cree que el gobierno de Colombia ha atendido los reparos y llamados de atención frente a la Justicia Especial para la Paz? Pues ya nos contestan ustedes nuestros televidentes. Fabio dice, claro que no, es muy negligente. Víctor nos dice, no, el gobierno está cerrado en su punto y al parecer nadie lo hace cambiar. Carlos Andrés, el tuit número 13. El gobierno no debe atender los reparos de los beneficiarios política y económicamente con el conflicto armado. Nada les gustará. Opiniones de ustedes, los televidentes del mundo entero. Opinen a través de la cuenta en Twitter, El Programa La Noche, y nuestro equipo periodístico que está apareciendo aquí en pantalla. Hacemos una pausa, en segundo regresamos. Estamos en la noche. Ya regresamos con La Noche.